Hace 109 años se fundó el DIM en la capital de Antioquia y las rivalidades se vivían entonces entre equipos a los que debían visitar en tren, con el cura técnico, el hermano Laviano y sus estudiantes, desde Miraflores a Puente Iglesias, caminar horas y horas hasta Jericó, jugar el cotejo, meter 9 goles y regresar a pie hasta la estación. Mi abuelo Silvio Robledo, quien jugara en el poderoso de la montaña durante lo que él llamaba la gloriosa época del amateurismo, tenía claro que el concepto de rivalidad era la pugna atlética entre caballeros, el agón del que hablaban los griegos, la lucha entre iguales, pero sin odio, sino por la búsqueda de la gloria, del triunfo, la excelencia. En 2022 la rivalidad está marcada por las glorias deportivas y la popularidad del Club Atlético Nacional, quien desde hace 75 años enriquece la forma de vivir el fútbol en Medellín y en Colombia, sobresaliendo en América Latina. La dialéctica entre Independiente Medellín y Atlético Nacional es vivida por sus hinchas en el hogar, la escuela, el trabajo, las barras de amigos, la universidad, la iglesia, las bodas, los bautizos, las prisiones, los cementerios. Ser hincha de un club transforma tu vida y en el Valle de Aburrá tenemos interminables historias compartidas alrededor de una pasión por las cuales la Barra Contenta presenta Rivales, un video de cultura de fútbol en Medellín. Cuánta esperanza nos da ver a los jóvenes jugar en las canchas de barrio. Desde la cancha de la Iguaná comenzamos un diálogo con personas que viven la cultura de fútbol desde diferentes perspectivas. Las tiendas de barrio, las barras populares, la literatura, la academia, las tribunas de preferencia o de comepollos, el arte, así como la administración pública. He usado la palabra pasión porque el mundo de la publicidad nos la impuso para hablar de fútbol. Fútbol es pasión, vive con pasión. Pero, ¿qué es la pasión? Los griegos no creían que fuera algo positivo, sino un padecimiento, una enfermedad. Los católicos hablamos de la pasión de Cristo. ¿Acaso vivir el fútbol con pasión puede inducirnos a la búsqueda de confrontar al rival por fuera del juego? Queremos escuchar qué piensan de la rivalidad quienes han vivido el auge del fútbol desde su furor en el siglo XX hasta hoy. Una pareja, como tantas otras, de amigos e hinchas del DIM y de Nacional, Pacho Díaz y Norberto Villa, que viven su pasión en una tienda de barrio, el granero de Miguel de Carlos R. Restrepo. Nacional está en la historia de mi vida, en la historia de la familia. Soy el hincha fiel, hincha hasta el morir, de ese gran equipo que se llama Medellín. Mi hijo que tiene 22 años, ese man ha visto a Nacional campeón como 15 veces ya, ¿sí me entendés? Y tuvo la fortuna que le tocó ya la segunda Libertadores y que estuvo conmigo en la tribuna, en el estadio. Es una de las cosas apasionantes. Pues tengo 5 nietos, pero de fútbol, las mellizas, hinchas a morir del Medellín. Oiga, de pelea, ¿no? De pelea, empezando por el hijo y por la nuera, que son hinchas de Medellín a morir. Se saben todos los cánticos, gozan con sus partidos. En mi casa todos son hinchas del Medellín, menos yo. Entonces, en la casa eso siempre fue una murga con mis hermanos, cada que ganaba Nacional. Y mi mamá y mi papá también. Mi papá era de los que decía el día que Medellín quede campeón, porque se había armado por la historia, tantos años de Medellín sin quedar campeón. El día que Medellín quede campeón, se va a acabar el mundo, pues, como que Medellín campeón. En el San Fernando, yo tenía por ahí unos 6, 7 años. A ver, 50, sí, 6, 7 años. Yo nací en el 44 y me tocó ver a Di Stéfano, que mi papá me llevó allá. Como te decía, mi papá era comisario de carreras de calle allá. Allá vi toda esa plana mayor de Millonarios, muchos otros equipos. No solo en la casa, sino con los amigos, porque veníamos al estadio, a los clásicos tranquilos, cuando no existían pues las barras duras, por ejemplo, me pareció. Yo, por ejemplo, estuve en el estadio el día del 6-0, con su buen día, que Nacional gana 6-0, con los goles de Ramón Bóveda, pero eso no era ningún misterio estar en el... Cualquiera decía, no, eso es apabullante un 6-0 y nada. Pues sí, muy triste los amigos que salían pues después de un 6-0, pero era un año en el que Nacional era muy contundente. Mire que cuando nos golpearon a nosotros, esa ocasión con ese 7-2 que nos ganó Nacional,
al Medellín un 7-2. No, eso pues, nos dicho, no hubo, sino nos gozaron. Y para eso que el que hizo los mayores goles de Nacional fue un jugador de apellido Vanega, que era corredor de 100 metros, claro. Y el que le pegaba el balón en la cabeza y entraba el balón. Yo creo que ahí es donde Nacional se vuelve grande, porque ya había sido campeón con López Frente en el 73, pero Nacional no era tan grande como empezó a hacerlo a partir del 76. Que mira que hasta el 73 uno todavía tenía que soportar que el escudito del Medellín tenía 2 estrellas y el de Nacional tenía 1. Entonces era una cosa muy tesa porque la gente del Medellín decía Medellín mucho más grande que nosotros, pues nos doblaba, íbamos 2-1. Pues nos desquitamos un poquito, les ganamos 5-1. Es la posibilidad bacana de compartirlo con todo el mundo. Para mí eso ha sido de las cosas más. Hay cualquier cantidad de anécdotas de lo que ha sido compartir eso en el estadio. Y allá nos veníamos para un clásico, mi tío tenía una volqueta y nos veníamos en el Porto hinchas de Nacional, hinchas de Medellín a ver el partido. Arrancó ganando Nacional con un gol de Aristizábal y yo canté ese gol como lo cantaba cuando entraba Oriental. Y al lado había un señor con la esposa, y empató el Medellín con gol de Castro y el señor cae y se muere cantando ese gol. Y la esposa le decía, mi amor, pero usted nunca ha cantado un gol así. Él decía, no, pero es que cuando uno ve a este señor cantando un gol así, uno tiene que aprender a cantarlos así. Y nos hicimos muy amigos. En esa época eran todos contra todos por el torneo. Es que acordate que era un torneo que era a 2 vueltas. No es hoy en día eso. Y pues la rivalidad de nosotros, pues al que viniera aquí a ganarle. Al que viniera a ganarle, sí. Pero así pues a ganarle al Nacional. Y nosotros íbamos bajando los 4 tarde, 1 hora después del partido, a buscar el carro. Y el carro estaba entre 2 buses de la Resistencia adelante y 2 buses de la Resistencia atrás. Y nosotros 4 con la camiseta de Nacional. Y entonces uno sabe que en todas partes hay gente muy buena, pero también hay pelados que son mucho más difíciles. Entonces nos gritaban, como le dicen a los de Nacional, bueno, los de las pijamitas al trote, esas pijamas trotan rápido y sacan el carro de ahí. Yo creo que es la vez que más miedo me ha dado a mí. Las rivalidades empezaron, vos sabes quiénes fueron ya después, los dueños de Millonarios, los dueños de la América, los dueños de Nacional, del Medellín. La parte más difícil de aceptar de lo que va evolucionando en el mundo. Obvio que sabemos que nos llegó toda la influencia de barras bravas europeas, de barras bravas argentinas, pero es con lo que uno no sería capaz de vivir, ¿sabes? Imitando esas barras bravas no solo de acá de Argentina, sino también de por allá los famosos hooligans eran que pues, vos sabes que todos aquí hemos imitado a todo el mundo. Por ejemplo, yo no suelo ir sino al clásico de Nacional por el abono, porque uno tiene el abono. Pero a mi hijo, a él le gusta ir también al clásico del Medellín, en el que Medellín es local. Entonces, todos los amigos del colegio son hinchas del Medellín. Entonces me dice, papá, ellos compran la boleta y quieren que los acompañe. Y él va con ellos, y a mí me parece normal. Si no, a mí no me da miedo y están todos. Claro que si no va con la camiseta, yo lo que le digo es que no vaya con la camiseta, si va a estar con todos los pelados del Medellín. Pero él va. Los unos a un lado amenazándose con todo. Eso no es el fútbol. Hoy en día eso ya no es fútbol. Eso ya, yo le digo, el 90%, o digo más, el 95% de los que van a fútbol no van sino a formar conche. Menos que usted vea brincando con banderas, tapando a todo el mundo. Eso no es fútbol. Esos no son hinchas. La rivalidad se vive desde diferentes perspectivas. No únicamente consiste en ser hincha o participar de una fiesta. Hay quienes viven la rivalidad con compromiso hacia sus barras y sus sociedades. Mi papel en la Murga del Indigente, hago parte del grupo administrativo y también me desempeño tocando el bombo con platillo. Lo que me llevó a ser parte de este instrumental y no ser una simplemente hincha que venía a alentar el equipo es el amor por la música y las ganas de querer alentar al equipo de otra manera, haciéndolo de una forma musical. Yo pienso que a nadie le enseñan cómo hacer una barra popular. No hay un manual de la barra popular. La barra popular se va construyendo en el devenir histórico y va reflejando el momento histórico que la sociedad le va proporcionando. En esa medida, digamos que yo me fui involucrando y no me di cuenta cómo. Siempre sí es verdad, desde mi llegada a la barra he venido acompañando y liderando procesos sociales.
pero no ha habido un momento de corte como de que digan, hasta acá fui un hincha normal y luego empecé a liderar. No, fue simplemente que me fui involucrando, me fui enamorando de acompañar procesos, de acompañar a las chicas, de acompañar a los niños, de acompañar sobre todo, que es lo que yo hago, acciones por fuera de la tribuna. Romper esa barrera de que las mujeres no podemos ser barristas, de que las mujeres no somos capaces de demostrar ese amor igual a los hombres, es simplemente, es muy grande y me parece que es un paso muy grande que se dio en la sociedad para demostrar que sí, que las mujeres también tenemos un aguante, que las mujeres también podemos amar locamente un equipo de fútbol y demostrárselo desde la barra como tal. Hablar del lugar en la barra para una mujer barrista es demasiado importante. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer que la mujer tiene un lugar por lo que ella significa en sí misma. La mujer barrista ya no es la novia de, la amiga de, la hermana de, no, ella es barrista porque ella en su corazón siente la misma pasión que pueden sentir los hombres. Ser hincha del Medellín y ser mujer, pues es algo muy bacano. Igualmente, yo creo que por tradición es el equipo del pueblo, entonces es el equipo de los hombres, de los niños, de las mujeres, de las señoras, de todo, ¿cierto? Pero ya el hecho de pertenecer a una barra donde nosotros sabemos que históricamente siempre ha sido un espacio de hombres, eso marca como un hito en el cambio de la evolución de la sociedad que llevamos y como derribar ese machismo que se ha venido dando siempre. Dentro de la barra, por ejemplo, yo acompaño procesos sociales con los niños, lidero la Navidad Verdolaga, que es el papá de los proyectos sociales, no solamente dentro de la barra, sino a nivel de Latinoamérica. Cuando no existía el barrismo social, cuando no lo habían nombrado ni desde la academia ni desde el periodismo, los del sur ya hacíamos Navidad Verdolaga. Ahora también he tenido el privilegio de acompañar todo el proceso de equidad de género dentro de la barra Los del Sur y dirijo y lidero una fundación auspiciada también por barristas. Y aparte de eso, pues soy una hincha normal que viaja, que vive los partidos, que compra su boleta, que llega a la tribuna, que canta. Ya no es un estigma ser mujer y pertenecer a una barra. Por lo menos en la barra Resistencia Norte a la mujer se le ha dado un papel muy importante. A la mujer se le ha dado una confianza para pertenecer y aportar a la barra como tal. En otras barras, pues he tenido acercamientos con mujeres hinchas de otros equipos y de otras barras, y pues en algunas barras también han sido un poco más flexibles en este caso, pero hay otras barras donde todavía el machismo está muy marcado y donde todavía esos pensamientos tan retrógrados pues los identifican. Yo creo que la rivalidad es natural al fútbol, ¿cierto? Si no hay rivalidad, creo que se pierde gran esencia de lo que el fútbol es. Pero también hay que entender que el rival es un rival, no es un enemigo. Y que siente la misma pasión que tú sientes, pero por colores diferentes. Aprender a entender eso es el principio para construir juntos maneras de estar juntos dentro y fuera de la cancha. No siempre la rivalidad se tiene que llevar a la violencia, a los golpes, a todas estas cosas. No, podemos llevar la rivalidad a muchos otros campos como lo es la música. No hay nada más bacano que tener un cara a cara con la otra, entonces ¿cuál le vamos a tirar nosotros? Vamos a tocar este ritmo que lo hacemos mejor, ellos lo están intentando y no son capaces, o sea, eso también es rivalidad y todos queremos sobresalir en eso, entonces es muy bacano porque igual se siente esa adrenalina de querer sobresalir. De lo que me siento orgullosa es de que todas las barras o la mayoría estemos en el camino de la convivencia. Me parece importante porque una golondrina no hace verano, ¿cierto? Y si una sola barra en el país dijera, este es el compromiso, pero los demás no lo hicieran, no lograríamos ningún proceso. De lo que me siento orgullosa es de que el barrista se ha dado cuenta, el barrista en general, no solo el barrista de Atlético Nacional, sino el barrista en Colombia, se ha dado cuenta que otro camino es posible. Desde lo que te digo, entender al otro como un rival, pero no como un enemigo. El cambio que ha hecho Cultura del Fútbol a nivel de la ciudad ha sido muy grande. Ha sido muy grande porque hace unos años uno no podía salir con la camisa un día de clásico de la casa al estadio, era demasiado peligroso. Entonces hoy en día vos en cualquier momento, por cualquier lugar puedes pasar tranquilo con tu camiseta de fútbol
sin sentir miedo de que ya te van a agredir. La legislación con relación al fútbol y al fomento de la cultura del fútbol no nació por iniciativa gubernamental. Yo pienso que fue al contrario. Pienso que la gubernamentalidad descubrió que ya desde las barras estaba haciendo un trabajo tan importante que ellos no se podían quedar atrás. Entonces yo pienso que la ley en sí misma, desde el papel, no hace que la cosa cambie. Lo que hace que la cosa cambie es que el barrista se apropie de esa ley y la lleve al día a día, en la tribuna, en su vida, en el territorio, en el barrio, en la cancha, en el lugar en el que está. Entonces, obviamente que, por supuesto, que esa apuesta a la cultura del fútbol, de la que Medellín es pionero, ha impulsado muchos procesos sociales dentro de las barras. Pero pienso que le falta primero difusión, porque el barrista promedio apenas está aprendiendo a entender qué es eso del plan decenal de comodidad y convivencia en el fútbol, cómo se aplica dentro y fuera del escenario deportivo. Entonces, primero creo que le hace falta difusión y pedagogía. Segundo, pienso que el enfoque gubernamental hacia la proposición de estas leyes tiene que estar basado más en el acompañamiento y la pedagogía y en la construcción social que en la sanción y en la parte, digamos, pecuniaria. En tiempos anteriores, las administraciones solamente pensaban en censurar y ya, para ellos esa era la solución, y no. Yo creo que Cultura del Fútbol ha hecho un gran trabajo creando esa conciencia, poniéndonos cara a cara a decir las cosas como son y no con las bobaditas que se hacían antes, y que cuando nos desplazaban del estadio y nos cerraban el estadio, solamente los problemas se desplazaban a los barrios, era mucho peor. Entonces, este cambio ha sido muy, muy grande y muy bueno. Muy bueno para mirarnos unos a los otros a la cara y saber que es que nos criamos juntos. Nos criamos juntos, tenemos las mismas necesidades, somos del mismo pueblo y necesitamos tirar todos para el mismo lado porque ahora tenemos algo peor que tenemos que vencer. Empezamos a reconocer a los barristas como actores de cambio dentro de la ciudad. Porque si siempre estamos en la negación o siempre estamos mirando lo que no hicieron bien, nunca vamos a tener el espacio en nuestra mirada para mirar lo que sí hacen bien al interior de cada uno. La rivalidad entraña consigo la pasión. Por eso ahora le preguntaremos a dos escritores de la ciudad cómo viven el hecho de ser hinchas. Primero fui hincha antes que escritor. No me parece para nada una pérdida de tiempo, es una pasión que tengo, que me inculcaron mis primos, mis tíos. Entonces siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó practicarlo. Y bueno, mi mamá trabajó un tiempo con el Deportivo Cali, entonces desde muy chiquito fui al estadio, al Pascual. Me querían hacer hincha del Cali, pero luego esos primos maternos y esos tíos me fueron ya llevando al Atanasio, ya viviendo acá en Medellín. La rivalidad más tesa como hincha la viví yo con otros equipos, porque la rivalidad, digamos, en el momento más teso yo de hincha de Nacional, digamos, de los 15 a los 18, 19 años, era con Millonarios y con el América. Esa era la gran rivalidad, y con esos equipos era que uno, digamos, se jugaba el pellejo. Me parece que el fútbol es parte de nuestra cultura, de nuestra vida. Entonces no me parece que porque uno en algún momento empieza a leer más y empieza a escribir y a pensar, digamos, temas que no tienen que ver con el fútbol, no tiene por qué competir una cosa con la otra. O sea, me encanta ir al estadio, ese ambiente vital, o sea, me parece que es la vida. También se creó una rivalidad como regional, era una rivalidad contra los rolos, con los caleños, era una rivalidad más regional. Y lo de aquí yo creo que lo viví de una manera mucho más tranquila, porque era una rivalidad con la gente cercana, con algunos familiares o con algunos amigos o gente conocida. Entonces los rivales grandes eran los rivales de afuera, estaban marcados por ser esa rivalidad regional, por ser desconocidos, por ser quienes peleaban en realidad los títulos, y los rivales de acá estaban marcados por una rivalidad que, digamos, era más blanda. El personaje del cuento va a Bogotá y por cosas de familiares debe quedarse allá, y ahí empieza como un romance con una de las primas Rolas, hincha de Millonarios, que es todavía una rivalidad muy fuerte pues para nosotros como hinchas de Nacional y para el equipo. Y ya en Pichón de Diablo, el personaje es hincha de Medellín,
O sea, tengo unas razones para que el personaje fuera hincha de Medellín y no de Nacional como yo, y es que es una novela en la que yo quería pelear como con varias cosas que desde la familia como que establecen desde muy temprana edad como cierto machismo, cierto maltrato animal. Entonces también había un bullying, digamos, muy duro o matoneo, pues, a los hinchas de Medellín de la familia, que eran pocos. Yo iba a la tribuna sur cuando empezaron a crecer las barras, cuando los de sur empezó a crecer, todavía no, digamos, no abarcaba toda la tribuna, sino que era un centrico aquí, un corazón de la tribuna sur, digamos el 30, el 40% de la barra, y nosotros estábamos a un lado. Nosotros cantábamos un poco lo de la barra por inercia, pero nosotros no estábamos todo el partido alentando, nosotros éramos los flojos de la tribuna sur en ese momento. O sea que me tocó ese cambio que nos fue absorbiendo a quienes éramos hinchas no cercanos a manera de vivir fútbol como la barra, eso fue absorbiendo nuestro lugar de tribuna de siempre. Incluso terminé ya yendo después a norte, porque pues no, digamos que el ambiente de sur y de no sé qué no era mi manera de ver el fútbol. Yo he ido al menos 2 veces a norte, porque yo pues soy hincha de Nacional, pero estoy rodeado de hinchas de Medellín. Mi esposa es hincha de Medellín, mi mejor amigo es hincha de Medellín, mi papá es hincha de Medellín, entonces digamos que sí, ahí rodeado entre rojos. Alguna vez fui, creo que eso fue en la Libertadores, que les fue muy bien con Luna, en la del 2003 me parece, y me fui para el estadio. Me acuerdo que en el entretiempo me vio Barajas, que es uno de los fundadores de la barra, pero él y yo nos conocíamos de la de Antioquia, entonces sí, se le abrieron los ojos y tal, pero no me echó al agua, digamos, y me acuerdo que la pasé muy bien. Lo que antes te decía ahora era una rivalidad blanda, ese tema del surgimiento de las barras y el surgimiento en su momento con violencia marcó toda esa, de alguna manera, esa rivalidad. Hizo que uno le echara un poquito para atrás y viera que esa rivalidad podía tener riesgos. Me parece que al principio era muy bacano, muy tranquilo, pero ya cuando se formaron las barras grandes, digamos las populares, las barras bravas, como les dicen, me parece que ahí sí se puteó mucho el ambiente. Recuerdo mucho la primera pelea que hubo en el 98 con el primer clásico en el que estuvo la Resistencia. Los del sur ya llevaban unos meses y la Resistencia era su primer clásico en el 98, que tenían un muy buen equipo, me acuerdo, con el Pecoso y John Mario Ramírez, el Tren. En algún momento se hizo casi imposible que se encontraran, ya encontrarse las barras, como verse cara a cara, hablar, se hizo muy difícil y eso necesitaba un intermediario. Y el intermediario resolvió en un momento ser la administración, y yo creo que lo ha intentado. Yo creo que se han dado logros. A esas barras las veían como una amenaza, ¿no? Eran como una amenaza para la ciudad, y la forma de contrarrestarlas era con seguridad, policía, violencia policial, coerción. Pero a través de esa política me parece que lo que hicieron fue ver esa oportunidad de ver tantos jóvenes ahí. El rollo de quitar las mallas en el estadio, de tener esa protección dada no por la policía, sino dada por la gente de las propias barras, se ha criticado, pero yo creo que se vive de una manera distinta, y creo que eso ha sido ejemplo. Yo creo que ha sido ejemplo en Colombia. Entonces, no, tengámoslos acá, sepamos quiénes son, capacitémoslos en liderazgo, formemos unas bandas de murga, torneos en los barrios. Entonces yo creo que eso sí empezó a cambiar mucho el ambiente en la ciudad, y pues creo que ya desde hace rato volvieron a estar las hinchadas juntas en el estadio. Lo que ha pasado con la administración y con las barras, ese cierto acercamiento sí ha bajado un poco esa tensión. Y hay otra cosa que yo creo que llama a que la vaina esté más tranquila, y es que uno oye a los líderes de las barras hablando de otra manera y refiriéndose a sus rivales de patio de otra manera. Y eso da también cierta tranquilidad. Me encuentro un hincha de Medellín y no me da miedo, pues, como antes y de pronto pasaba, y espero que ellos también, digamos, piensen así. Claro, siempre va a haber por ahí unas esporas por ahí o grupitos que pueden seguir aprovechando la vaina. Por ejemplo, en el paro y en las protestas. Y pensaba que muchos de esos pelados que se encontraron ahí permanentemente en las protestas, de esa edad, muy seguramente uno era hincha de Nacional, otro era hincha del Medellín, y ahí estaban en una causa absolutamente común
y eso no iba a marcar su diferencia de nada. Entonces yo creo que en esas causas comunes, en esos encuentros comunes, en la música, en la protesta social, en otros deportes, en la práctica de otros deportes, creo que se puede curar un poco esa rivalidad, puede llegar a ser violenta. La rivalidad tiene que estar, y esa es la gracia del fútbol, tiene que estar ahí, pero se tiene que vivir de una manera que no puede conducir al asesinato ni a la agresión. Me gusta mucho esa rivalidad que hay y creo que pues todo apunta a que sea cada vez más sana, más deportiva, sin que eso quiera decir que no se pueda uno gozar a los del Medellín o reírse. Bueno, en mi infancia llevaban no sé cuántos años sin quedar campeón, entonces eso era un motivo de burla fuerte y uno ya con solo decir eso digamos que ganaba la discusión, pero ya después llegaron los principios de los 2000 donde ya nos pusieron la chancleta duro con la estrella del 2004, entonces se equilibró un poco. Los medios no han sido capaces de entender cómo se vive el fútbol ahora. Y siempre es la misma cantaleta. El fútbol era un espectáculo familiar, ya no sé, ya así, lo cual es mentira, porque uno va al estadio y encuentra a las parejas. Yo fui a ver perder a Nacional con el Tolima, lo cual es una costumbre muy verdolaga. Fui hace poquito y fui con mi hija, que tiene 14 años, y fui a la tribuna norte, que es una tribuna popular. Y entonces no se puede decir que el fútbol dejó de ser familiar. Si la administración, que muchas veces las administraciones públicas son lo más cerrado, de entender esas rivalidades y podrían decir, no, policía y se acabó y vamos a acercar de esta manera, lo entendieron y han intentado mejorarlo. ¿Cómo el periodismo no lo ha logrado entender? O sea, yo digo que el periodismo va de último en ese entendimiento. Las barras tienen que tener un papel más allá del estadio y yo creo que lo han empezado a tener. Han empezado a hacer una base social, si se quiere, una base social importante, y han empezado a ser mirados por los políticos. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad y hay un riesgo. Están las dos cosas y yo creo que ahí puede pensarse en cosas que se pueden hacer, pero con cuidado, porque entonces pasamos de una rivalidad entre colores futbolísticos a una rivalidad entre colores políticos y ahí se puede complicar todo un poco. La antropología estudia cómo el ser humano, a través del arte, se manifiesta desde lo espiritual hasta lo pasional. Ahora veamos cómo el hincha, a través del arte, canaliza su pasión para vivir su rivalidad. La pasión hacia el Deportivo Independiente de Medellín nace por allá en los 90, cuando veía que el fútbol era muy importante para nuestra ciudad. También vale la pena resaltar que cuando el rival de patio salió campeón y él ver pues a todos los amigos celebrando y todo ese tipo de cosas, y yo no sentirme pues incluido en ello ni sentir ningún agrado hacia él, pues empezó también a transformar mi forma de ver el fútbol y hacia qué equipo iba a ser hincha. El sentir del hincha. La labor del hincha primero es alentar a su equipo, hacer algo para que su equipo gane. Y ese algo que hacemos la gran mayoría, si no son todos los hinchas del mundo, es emitir un mensaje, pero no emitir un mensaje de cualquier manera, emitir un mensaje con ritmo. Pasión que tenía hacia la música y hacia el Deportivo Independiente de Medellín. La verdad que fue muy satisfactorio unir estas dos pasiones y poder lograr los resultados que hoy venimos logrando. A través de la música poder incidir en el resultado dentro del terreno de juego, poder también que me sirva como elemento disociador y como elemento para transitar mis emociones, para transitar todas las frustraciones. La música es el plus diferencial de todo. La música es lo que hace que un estadio sea un infierno para el visitante y sea una fiesta total para el local. El arte permite llevar la rivalidad a un escenario importante. Estamos totalmente en contra de aquella perspectiva que pretende satanizar la rivalidad y acabarla. Como lo explicaba, pues todos los seres humanos somos totalmente diferentes y es en la diferencia donde podemos construir grandes cosas. Si no hubiera la madurez y la experiencia que se tiene hoy, gracias a los años, a los procesos, esto no se podría dar, porque no es si bien es una iniciativa con un tinte político, es una iniciativa que nace más desde la convicción de las mismas barras, desde el liderazgo, y en ese caso hay que resaltar entonces primero el liderazgo de las barras para llevar a cabo estos procesos.
A pesar de esa rivalidad que siempre habíamos tenido, de que ya nos habíamos encontrado, pero totalmente diferente, y por construir de manera conjunta fue fundamental, porque ahí nos dimos cuenta que son muchos los elementos que también nos identifican, que elementos característicos y comunes que tenemos. Por ejemplo, el amor que le sentimos hacia esta ciudad, el amor que sentimos hacia nuestros equipos. Si bien cada uno lo vive desde sus perspectivas, digamos que es fundamental también que hemos logrado reunir ese amor hacia la música y el amor hacia el fútbol. Y nos encontramos también dentro de la banda sinfónica personas que eran músicos, que si bien no eran barristas, eran hinchas también. Ahora bien, ¿cómo es eso de uno llegar y encontrarse a una persona que uno no conoce y que en el imaginario de todo el mundo está de que hay una rivalidad y ya pues cada uno dimensionará hasta qué punto llega esa rivalidad? Pues para nosotros sinceramente fue fácil. Hay que dejar de lado el orgullo por una simple razón, y es que tanto ellos como nosotros amamos esta ciudad. El proceso de cultura del fútbol en la ciudad fue fundamental precisamente porque invitó a la ciudad a darle una perspectiva diferente al fútbol, no verlo como una dificultad para la misma, sino como una oportunidad. Pues es totalmente notable la pluralidad de las personas que asisten al estadio y cómo el estadio puede convertirse en un laboratorio de ciudad, en una construcción colectiva de esa cultura ciudadana que todos esperamos. Y si bien nosotros nunca nos hemos agredido, porque nosotros cuando ensayábamos en el estadio podían ellos tener un ensayo a 1 hora y nosotros a la misma, no nos separaban sino unos metros, nunca pasó nada. Entonces digamos que entre nosotros no necesitábamos este mensaje de convivencia porque finalmente nos respetábamos y cada uno estaba en lo suyo. Sí es importante para la ciudad que tumbe todos esos imaginarios que tiene en cuanto a la rivalidad. Siempre considero que la diferencia es algo intrínseco en el ser humano. Todos somos absolutamente diferentes. Por más que nos parezcamos físicamente o ideológicamente, siempre hay algunas características que nos diferencian a los unos de los otros. Es esto lo que nos ha llevado a concebir la rivalidad muchas veces de una manera un poco negativa. Yo, por el contrario, pienso que la rivalidad es muy positiva, siempre y cuando sepamos llevarla a escenarios no violentos. La rivalidad es ser diferencial. Es tratar de estar por encima de los otros. Vamos a llevarlo entonces al contexto del fútbol. La rivalidad es hacer todo para que mi equipo gane. Así sea por un solo gol, por medio gol, pero que le gane al rival. Que le gane entonces a su par de fútbol, al par del equipo de fútbol. En la vida diaria, la rivalidad siempre está presente. En nuestra vida familiar, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida profesional, en el tema del libre mercado. Sin embargo, cuando sabemos llevar la rivalidad a buenos términos, nos permite abrir muchísimo más nuestros pensamientos, conocer nuevos puntos de vista. Es alentar más que el otro, es hacer una fiesta más grande, pero no solamente que eso pare ahí, sino que eso tenga resultado en su equipo de fútbol, porque nadie alienta para perder, nadie. Todo el mundo alienta para que su equipo gane. Y cuando eso se ve reflejado entonces en la cancha, la rivalidad se convierte en una satisfacción. Sigamos viendo al fútbol como esa oportunidad de transformar esas perspectivas negativas que a veces tenemos. Sabemos que vivimos en un país que ha estado por el medio del conflicto muchísimos años, muchísimas décadas, y que esto ha llevado a que no sepamos muchas veces transitar esas emociones. La inteligencia emocional no se concibe en el modelo educativo que tenemos en Colombia, y tampoco sabemos cómo actuar ante aquel que es diferente, aquel que es rival. Así que la invitación es a que abramos esa perspectiva y nos demos cuenta que el fútbol puede convertirse en ese elemento que nos ayude a transitar esas cosas. La competitividad me ha servido muchísimo porque entonces esta pasión y esto que yo he aplicado en el contexto de las barras, de la música, lo he llevado para todo en mi vida, para el contexto laboral. Yo quiero ser el que más haga en el trabajo, sin el ánimo, en este caso, de opacar a mis pares. Pero entonces ese espíritu de competitividad es lo que nos puede llegar a sacar lo mejor de nosotros. La creatividad ha servido para llevar la rivalidad del fútbol a términos amables y familiares. Escucharemos cómo dos personas viven su rivalidad de forma social y creativa. La rivalidad es interesante, yo creo que también la rivalidad hace parte del fútbol. Desde el deporte como tal, uno siempre le quiere ganar al rival, siempre quiero vencerlo en la cancha.
Desde la rivalidad de la tribuna es lo mismo. Yo quiero generar cánticos, quiero generar folclore que sea mucho más que el rival. Entonces yo creo que la rivalidad siempre es buscar vencer, pero en este nuevo momento de cómo entender la rivalidad, vencer no es la muerte. Vencer es cantar más, vencer es tener más aguante, vencer es tener una bandera mucho más grande. Entonces yo la veo así, vencer es como, no sé, un buen meme, hacer bullying con estilo y que se quede ahí, porque como les digo, todos tenemos una casa, alguien nos espera y pueda simplemente eso, cantamos más que vos, pero no tengo por qué agredir. La rivalidad cuando era niño era algo muy especial. En el colegio tuve muchos amigos hinchas de otros equipos y para nosotros era un disfrute llegar y hablar de los partidos que jugaba nuestro equipo. Obviamente en esa época, digamos que era muy común que de pronto Nacional conquistara algunos títulos y el rival de Patio Nuevo Medellín no. Entonces era como cierto bullying pequeño que se le hacía pues como a los compañeros, pero siempre desde el respeto, desde la admiración por el otro. Hubo una beca donde pudimos aplicar creativos para contar historias relacionadas con el fútbol y fue interesante que pudimos mediante esta beca obtener recursos para poder contar una historia futbolera, una historia de las barras. El documental se llamaba Versus de Carretera, lo hicimos en conjunto con Alejandro Escobar, con Catalina de la Poderosa, y fue algo que nos llena de orgullo porque muchas veces la gente no suele ver este tipo de historias o no sabe qué pasa detrás de un barrista que viaja hacia otro lugar. Entonces fue muy gratificante poder contar eso y que eso quedara de alguna forma en video. Creamos una barra, porque no creamos una organización que sea capaz de hablar por aquel que no tiene voz, que sea capaz de ser parte de la proliferación de la fiesta, que sea capaz de unir a las familias que van al estadio pero que no tienen quien levante la mano por ellos. Entonces fue en 2012 donde decidimos crear un proyecto como Pueblo Verdolaga que fuese capaz de unir a diferentes familias que asistían en ese momento a la Tribuna Norte, que pudiesen hacer recibimientos en pro del club y que además pudiesen trabajar temas sociales que favorecieran a un montón de grupos poblacionales que en su gran mayoría tienen algún grado de vulnerabilidad. La rivalidad en el mundo de las barras es algo común, o sea, siempre uno tiene un color que uno defiende y siempre, como de alguna forma todo empezó, tiene un color rival. El problema ha sido que en mucho tiempo ese rival se ha tratado como un enemigo y el enemigo cuando hay una batalla o cuando hay un problema se trasciende el plano de lo físico y se agrede al otro. Entonces yo creo que me he dado cuenta de eso en el fenómeno de las barras y me he dado cuenta de que siempre cuando no hay trabajo y cuando no hay sensibilización se tiende a agredir al otro hasta de forma violenta. Entonces yo creo que ahí es donde es importante poder reconocernos como similares. Es decir, yo tengo una pasión y soy hincha del Medellín, seguramente hay otro creativo audiovisual que también es hincha nacional. Y nos diferencia solamente un color, somos iguales, somos humanos, tenemos gustos. Y creo que de alguna forma entender que así tengamos un color de camisa diferente, podemos ser iguales en muchas cosas. Cuando entendemos eso, yo creo que trasciende un poco la vida y entendemos que hay que cuidar siempre eso. La vida vale más que cualquier rivalidad, por decirlo de alguna forma. La rivalidad exige la unión de voluntades para aprender a canalizar nuestras pasiones. Escuchemos a dos voces de la cultura de fútbol en Medellín. La rivalidad es compartir espacios con alguien que piensa diferente, que genera disputas y contradicciones, pero que también nos enseña a cómo gestionar esa rivalidad desde un plano lúdico o argumentativo o festivo y no violento, como ha sido el caso en muchas ocasiones. El problema no es que exista el conflicto, el problema es cómo lo resolvemos. Y tenemos una herencia en esta patria donde la resolución de ese tipo de conflictos siempre deriva en violencia, o la mayoría de las veces, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso en la rivalidad, pienso que, digamos que en este tema alrededor del fútbol, obviamente no se escapa de la realidad del país. Entonces, cuando vivimos la rivalidad, tenemos que estar conectados con una
violencia sociohistórica a lo largo de la construcción de la noción de país que tenemos. Y el fútbol es un escenario más, es como una cancha más donde se vive esa forma en que nosotros resolvemos los conflictos, ¿cierto? Cuando era niño no existía esa rivalidad realmente, no estaba tan marcada la rivalidad. Yo siempre pues fui hincha del Medellín, éramos una minoría siempre, pero no lo vivía de una manera maluca. Fue más como al final de los 90s, que empezó ya con el barrismo, empezó a marcarse más eso, empezaron a haber disputas entre el escándalo verde y la putería roja en Oriental. Entonces eso fue como polarizando un poco a la hinchada. El fútbol, como no es un asunto que se abstraiga la realidad de una ciudad y de un país, pues termina siendo, digamos, que una oportunidad. Y esa oportunidad es la que nosotros hemos tratado, digamos que cuando hablo de nosotros son las administraciones que le han puesto una forma de ver diferente de este fenómeno, ¿cierto? De ver el fútbol no como un deporte, sino como un fenómeno social. Y ya posteriormente, pues también cuando conocí el barrismo por dentro y entendí de qué se trataba, me di cuenta de que había una rivalidad que estaba siendo nociva, un poco tóxica y violenta, y que podíamos cambiarla por un concepto diferente, que fue el que intentamos desde hace ya 15 años introducir a través de la barra contenta. Al verlo como una oportunidad, hay posibilidades de actuar, de hacer, de transformar, de encontrarnos, de construir. Y todas esas posibilidades pasan por un asunto muy básico, que es la voluntad. La Barra Contenta es un grupo de hinchas del Medellín que nació en Facebook en 2007 con la idea de alentar al Medellín con buena energía. Ese era lo nuestro. No insultando al rival, no insultando a los del equipo, sino simplemente viviendo la fiesta de ser hinchas del Medellín bajo un eslogan de los 90s que era: es muy bonito, es muy hermoso ser un buen hincha del poderoso. Entonces, pues pese a lo ñoño, y siempre nos calificaron de ñoños, nuestra idea era cómo resaltar lo bonito y lo hermoso que tiene ser hincha del poderoso. No hay que desconocer que los procesos alrededor de la convivencia, si se quiere, alrededor del fútbol, son procesos que ya venían de mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo antes que existiera cultura del fútbol, digamos que como lo conocemos. Desde que llegué al Consejo de Medellín, uno de mis principales propósitos era trabajar por la cultura del fútbol, por cambiar el enfoque que había sobre el barrismo. ¿Por qué? Porque en ese momento, recordémoslo, en 2015, no podíamos ingresar al estadio un día de clásico los hinchas del Medellín y los hinchas del Nacional. Esto para mí era trágico, ¿cierto? Era una forma de aceptar que no éramos capaces de convivir. Entonces me decidí a cambiar el enfoque. Todos esos ejercicios previos fueron los que permitieron que llegáramos a una política local, a una política pública local que denominamos pues como cultura del fútbol, que no pretende sino aportarle cultura a un deporte, cultura a un fútbol. ¿Por qué? Porque después de 20 años de barrismo en Medellín ya se veía una evolución de las barras, ya estaban más consolidadas, unos liderazgos más claros. También había un historial con altibajos de trabajo entre las barras y la alcaldía de Medellín, por ejemplo, con el apoyo de la alcaldía al programa de la murga del indigente, o en el caso del Nacional con la pelota en la cabeza. Entonces ya había unas semillas de que sí podíamos trabajar juntos. Sin embargo, manteníamos ese enfoque represivo de castigar a los hinchas mandando el SMAD, de suspender la tribuna, de suspender la fiesta, que realmente es la parte bonita del fútbol. Además, estábamos ignorando que detrás de las barras hay un enorme capital social, hay una cantidad de procesos culturales, sociales, solidarios, que realmente me parece que son dignos de visibilizar y de fomentar. Cuando pensamos en cultura del fútbol y en lo que se podría hacer, son 1000 cosas. Son muchas posibilidades, a nivel cultural, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel institucional, a nivel de articulación, a nivel de intercambios. Y en cada uno de esos escenarios uno puede plantear muchas cosas. Ya se han venido haciendo algunas, ¿cierto? Utilizando dispositivos tan potentes como la música, como el fútbol mismo, ¿cierto? Esos dispositivos ya se han utilizado, el arte, la escritura, los libros, los encuentros. Mejorar la relación
entre los hinchas, las barras, la administración municipal y la policía. Habla de fomentar las iniciativas culturales y sociales de las barras. Habla también de formar nuevos liderazgos. A la fecha se han formado más de 200 líderes y lideresas porque también pretendimos darle un enfoque de género. Y finalmente se trata de que la forma en que la ciudad aborde el tema de las barras no dependa de la voluntad del alcalde de turno, sino que ya haya una política pública de largo plazo que ya nos dice cómo en Medellín se considera a los hinchas del fútbol y a los barristas. Insisto, ya no desde un enfoque peligrosista, sino desde un enfoque de capital social. La gran pertinencia que ha tenido Cultura del Fútbol, que ha promovido la implementación de unos escenarios de encuentro, ¿cierto? Y en esos escenarios se debaten las ideas, ¿cierto? No hay mejor escenario que debatir una idea que estar con el otro que es contrario. Ya en Medellín hay fútbol en paz, es más allá, no es solo fútbol en paz, es un fútbol colorido, festivo, responsable, lleno de cultura, un fútbol que le dé cabida a las mujeres, un fútbol que no excluya a los diferentes, sino que genere vínculos alrededor de una cosa tan bonita como es el deporte. Tal parece que la cultura que genera la rivalidad del fútbol en Medellín está lejos de ser algo vano, vacío, carente de interés intelectual, antropológico o poético. Ella merece ser tratada desde perspectivas diferentes al prejuicio o el encasillamiento. Hallamos memorias de ciudad, familia, amistad, identidad en el carnaval del fútbol, memorias de hinchas que expresan solidaridad y arte, aguante, estudio y voluntad de acción en el estadio del Valle de Aburrá. La Barra Contenta presentó Rivales, un video de cultura de fútbol.